En esta edición del Viernes Económico tenemos una mesa muy nutrida. Nos sentimos realmente privilegiados de contar con la presencia de tres ex ministros, tres personas que fueron ministros en la administración anterior. Y esta reunión va a ser una suerte de seminario de discusión sobre política económica 2014-2016 y las perspectivas. José Gallardo y Alonso Segura ya nos acompañaron, ¿verdad?, a finales del ciclo pasado, y hubo la oportunidad de escuchar el balance que hasta ese momento estaban haciendo aún en funciones. A Piero lamentablemente no le ofrecimos una fecha que combinara bien con su agenda y lamentablemente no lo tuvimos. Y entonces, bueno, trataremos pues en la medida de lo posible de subsanar ese objetivo que no logramos. Déjenme rápidamente hacer una mención de las hojas de vida de cada uno de ellos. Piero Gessi es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico y con estudios avanzados de Política Económica Internacional en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, en Alemania. Es doctor en Economía por la Universidad de California, en Berkeley, en el año 97. Ha sido profesor de Macroeconomía Internacional en la Universidad Johns Hopkins. También se desempeñó como jefe del Departamento de Investigación de Mercados Emergentes y jefe de Investigación para América Latina en Deutsche Bank. Posteriormente se unió a Barclays Capital de Londres como jefe de Estudios de Mercados Emergentes y la Dirección de Investigación Económica a nivel global. El 24 de febrero del año 2014, el presidente Ollanta lo designó ministro de la Producción en reemplazo de Gladys Tribeño, cargo que desempeñó hasta, como ustedes saben, 28 de julio del presente. Es autor de varios trabajos, déjenme mencionar algunos: ¿Qué se puede hacer con el Perú? Ideas para sostener el crecimiento a largo plazo. Es un trabajo realizado conjuntamente con José Gallardo y fue publicado una coedición Universidad del Pacífico y nuestra universidad. También con José Gallardo elaboraron un plan de diversificación productiva, logros y desafíos de la diversificación productiva Perú, cambios y grupos de interés en el Perú 1950-1996, entre otros trabajos. Alonso Segura es licenciado en Economía por esta universidad. Concluyó su maestría y siguió estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Pensilvania. Cuenta con una certificación CFA de CFA Institute como analista financiero y otra del Global Association of Risk Professionals como gestor de riesgos financieros. Fue ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, gerente de estudios económicos del Banco Vice, asesor del director ejecutivo para el Cono Sur y funcionario del Departamento de Finanzas Públicas en el Fondo Monetario Internacional. Posteriormente fue gerente de estudios económicos y estrategia de inversiones del Banco de Crédito entre el 2008 y 2013 y jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Fue nombrado ministro de Economía el 14 de septiembre del año 2014, en reemplazo de Luis Miguel Castilla Rubio. A José Gallardo no necesitaría presentarlo, ya está dictando clases este semestre nuevamente. Él es licenciado en Economía por esta casa de estudios, máster en Economía por la Universidad de California en Berkeley, donde hizo también sus estudios doctorales. Se ha desempeñado como gerente de estudios económicos en Ocinermin, 2001-2005, gerente de políticas regulatorias en Ocitel, 2005-2009, director del Banco Central de Reserva, investigador asociado de GRADE, profesor asociado del Departamento de Economía de esta universidad. Fue también director de la maestría de Economía en el momento que tuvo un repunte muy importante, y jefe de gabinete de asesores del Ministerio de la Producción. Fue nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones el 23 de junio del 2014. Las publicaciones que podría leer nuevamente son un par de ellas, por lo menos las que comparte con Piero Gessi, pero tiene muchas otras también que no mencionaré por temas de tiempo ahora. Bien, entonces, muchas gracias por haber aceptado
venir a este nuestro emblemático Viernes Económico. El ambiente, pido disculpas, es un poco chico con relación a nuestra tradicional 101, ¿no es verdad? Auditorio Gustavo Gutiérrez, por las obras que están haciendo de construcción del complejo de ciencias sociales durante, dicen, un año. Farid no cree eso, cree que va a demorar más. En fin, si lo dice Matuk, habrá que creerle porque es experto en proyecciones. Pero en fin, entonces ahí lamento mucho que no tengamos mejores condiciones que ofrecer, y así vamos a estar durante el próximo, seguramente, año, buscando dónde ubicarlos para poder desarrollar nuestros viernes económicos. Pero como siempre, recuerden que esto se transmite en vivo y también se graba, de tal manera que los que no hayan conseguido espacio o no tengan tiempo ahora para asistirlo, luego lo podrán ver a través de la página web de la universidad. En fin. Bien, muchas gracias otra vez. Entiendo que primero hace una presentación José Gallardo, ¿sí? Y luego ya abrimos propiamente la mesa para el intercambio de ideas, y evidentemente luego tendremos espacio para intervención del público. Adelante, Pepe. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Pepe Rodríguez, al Departamento de Economía, por la oportunidad de estar en este Viernes Económico. Es una oportunidad para nosotros, yo creo que importante, entendiéndose que fuimos parte de un gabinete que introdujo algunas modificaciones en la manera en que se ha manejado la economía, pero lo hizo en un contexto donde, digamos, la situación política no permitió, digamos, exponer las ideas de una manera más detallada. Entonces, esta es una magnífica oportunidad para empezar a hablar de las cosas que se hicieron. Y la idea es que vamos a dar una visión general de lo que se quiso hacer, y después cada uno de nosotros, dentro de lo que fue su rol en el diseño de las políticas, hablará de sus sectores, ¿no? En particular vamos a hablar de dos temas: la política macroeconómica, tema que lo abordará Alonso, era el ministro de Economía, y esta visión de desarrollo y las políticas que se diseñaron para modificar el modelo económico, y en eso más bien Piero y yo haríamos los comentarios. Piero desde su rol como líder en el tema de la diversificación productiva, y en mi caso en los temas de infraestructura. Muy brevemente, porque esto lo va a explicar Alonso, en la parte macroeconómica se va a enfatizar tres temas, ¿no? La consolidación y la credibilidad fiscal. Es un tema importantísimo para nuestra economía. Luego, la modernización de los instrumentos de política, visto además desde el MEF de una manera muy amplia, en algunos casos propios de la política macroeconómica, pero en algunos casos también instrumentos que tienen que ver con lo que es la situación de los sectores y de una manera transversal. Y finalmente, en la parte macroeconómica, ¿cuál es la visión del ministro de Economía a la hora de hacer las apuestas presupuestales, ¿no? Y es aquí donde en verdad los gobiernos definen el carácter de su gobierno, por ser en estas apuestas presupuestales lo que uno realmente hace. En la parte de las políticas de desarrollo, en realidad la reflexión es la siguiente. Nosotros tenemos un modelo que se implementó en la década del 90, prácticamente del 90 en adelante, y que una revisión de este modelo al comienzo de la administración anterior, los años 2011, 2013, digamos, parecía claro qué cosa nos había dado este modelo y qué cosa no nos había dado. Naturalmente hay una serie de aspectos positivos y que tienen que ver con los avances de la economía, que fueron además reforzándose en el tiempo. Sin embargo, también era claro que una lectura, ¿no?, luego de más de 20 años de reformas estructurales, nos decía claramente que había cosas que el modelo no nos iba a dar. En particular, en el país se consolidó una situación de desigualdad que había que enfrentar, ¿no? Y en el tema de desigualdad, uno lo podía ver de una manera muy amplia, una desigualdad, como Tony Atkinson llama, de resultados, y reflejado por la heterogeneidad, ¿no?, de la productividad de los agentes económicos.
Este es un dato esencial que había que enfrentarse. Pero de otro lado también el tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, la heterogeneidad de resultados lo que llevaba es a profundizar en problemas de trampas de pobreza, y eso de allí era una cosa claramente observable luego de 20 años de reforma. También los analistas habían hecho comentarios sobre el modelo peruano, ¿no? En los años 2008, 2009, 2010, en pleno proceso de boom, donde había un gran optimismo en la economía, académicos habían hecho notar algunas cosas. Por ejemplo, el profesor Hausman en Harvard y el profesor Bailey, que después en algún momento se insertaría como asesor del ministro Ghezzi, habían señalado la enorme dependencia que teníamos del sector minero energético y que en una lectura de 40, 50 años podíamos entender qué nos había pasado a partir, ¿no?, de este sector, de sus buenos momentos, de sus malos momentos. Es decir, éramos una economía muy poco diversificada. El profesor Rodrik también había señalado que la heterogeneidad de la productividad tenía como su origen la poca transformación estructural que tenía nuestra economía, ¿no? Porque los sectores líderes, digamos, no eran tan demandantes de mano de obra. Y en algún momento del año 2010, el profesor Porter, que también visitaba al país, había señalado que así como que teníamos una fortaleza macroeconómica, teníamos un mejor ambiente de negocios y una creciente sofisticación en algunas empresas, señalaba también que habían dos aspectos de la competitividad donde éramos particularmente débiles. Lo que él llamaba la infraestructura social, ¿no?, y lo que es en el tema de la consolidación de las cadenas de valor. Entonces, con esta visión uno podía pensar qué es lo que se puede hacer para apuntalar el modelo económico. Y es así como en ese ambiente de confianza y creíamos excesiva sobre lo que era el boom en ese momento, se comienzan a diseñar algunos temas que son, digamos, los que se han introducido. Y son estos dos: el tema del capital humano y el tema de la diversificación productiva, que aparecen en el modelo económico como temas nuevos o en una dimensión que nunca la tuvieron. Y eso a partir de las apuestas presupuestales. Estos dos elementos que se introducen en el modelo, ¿no?, definen una visión, ¿no?, porque además de complementar o resolver lo que ya eran debilidades del modelo, lo que expresan es una visión de querer que en la economía se reduzca la heterogeneidad de la productividad, de que tengamos la posibilidad en algún momento, ¿no?, de estar más certeros de que vayamos al desarrollo. Y para ello era importantísimo también darle el soporte de infraestructura, ¿no?, a estos esfuerzos de capital humano y a estos esfuerzos de diversificación productiva. ¿Qué tipo de infraestructura? Vamos a hablar hoy día de infraestructura sectorial, vamos a hablar de transportes y vamos a hablar de telecomunicaciones. Entonces, en lo de capital humano, el gobierno enfatizó políticas educativas, de salud y también programas sociales, ¿no? Esas fueron las tres maneras que tuvo el gobierno de apostar por el capital humano. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, yo creo que el extraordinario trabajo que hace el ministro Saavedra con una agenda muy rica en el tema educativo. Y en el tema de diversificación productiva, naturalmente, ¿no?, en una visión de crecimiento, tener cada vez una estructura exportadora más diversificada, y en el tema de desarrollo, ¿no?, la reducción de lo que es la heterogeneidad de la productividad y la elevación del nivel. En lo que es infraestructura, hay que notar que no solamente es infraestructura vial, hay infraestructura educativa importantísima que se está construyendo en el país y también en el sector salud. Y en lo que es transportes, tres temas esenciales de los que hablaré un poco más: el tema vial, el tema de las ciudades y el tema del transporte marítimo. Y en el lado de las telecomunicaciones, mirar lo que es la Internet de alta velocidad, donde creíamos que estaba la brecha más importante. Entonces, todo esto lo que nos permite, ¿no?, es
corregir las deficiencias del modelo, pero sobre todo preparar al país para un escenario que creemos que es el que va a venir, un escenario de verdadera reforma del Estado a partir de las infraestructuras que se van a consolidar y que nos van a permitir, en el lado del desarrollo, en algún momento tener la sociedad de la información, y en el lado productivo, ¿no?, el apoyo necesario para esfuerzos como, por ejemplo, la enorme necesidad que tenemos de impulsar el tema de innovación. Y esto de acá se va a hacer a través de programas de Estado que nos van a permitir, ¿no?, que en los temas de salud, educación, ¿no?, cultura, producción, ¿no?, tengamos, ¿no?, enormes opciones, las cuales hoy día no existen, ¿no?, con la carencia de Internet de alta velocidad. Entonces, esa es un poquito la idea en lo que hemos estado. ¿Cuáles son los ajustes al modelo que se tenían que hacer? Y encontramos que son dos importantes: el tema del capital humano y el tema de la diversificación productiva. Y para que esto, ¿no?, sea posible, una base de infraestructura. Entonces, eso es un poco lo que vamos a conversar ahora, y le pasaría la palabra a Alonso, que nos va a dar la parte del macroeconómico. Es un placer estar acá de vuelta. Voy a ser bastante breve. La idea de esta presentación era hacerlo más un conversatorio y, por tanto, no hemos querido cargarlos con muchas filminas, solamente con algunas guías. Más aún, como señalaste, Pepe, yo he estado acá en un viernes económico, creo que hace aproximadamente 3 o 4 meses, en que me explayé bastante. Entonces yo creo que ahora amerita más bien ser un poquito sintético, explicarles un poco la lógica de lo que se hizo, vincularlo con temas sectoriales, temas que van a explicarles Pepe en mayor detalle: infraestructura, Piero, diversificación productiva, decirles un poco de dónde salieron las reformas y políticas públicas que se implementaron durante el gobierno anterior. Y me imagino, probablemente algunas de sus preguntas vengan más ligadas a qué es lo que podría venir con el gobierno actual. Ubiquémonos en el contexto. Los 3 ministros, exministros que estamos acá, somos exministros de la segunda mitad del gobierno anterior. Todos asumimos en algún momento del 2014. Desde la primera parte de aquel gobierno ya había la creencia de que tenían que impulsarse una serie de reformas que de alguna manera cambiaran el modelo de desarrollo económico del país, habida cuenta que la situación, la coyuntura externa extremadamente favorable que se había vivido no iba a durar para siempre. Y así es como comienza el gobierno, con una serie de reformas que se plantearon en la primera mitad. En retrospectiva, lo que podemos ver es que efectivamente esa visión de que la bonanza internacional no iba a durar para siempre, efectivamente se confirmó. El pico de materias primas, el pico de precios de exportación o de términos de intercambio del Perú fue justamente el año 2011, la primera mitad del año 2011, y de ahí hubo un declive consistente. La desaceleración de crecimiento a nivel global continuó prácticamente durante toda la gestión del gobierno anterior, por lo tanto tocó lidiar con una coyuntura bastante más compleja. El entorno internacional, el entorno externo, Perú todavía es un país que depende de materias primas de manera importante, y ahí ya Piero va a poder hablarles en mayor detalle de la diversificación. Se deteriora más en el año 2014 justamente, ahí la caída de términos de intercambio se acelera de manera bastante pronunciada. Y eso tiene un efecto muy fuerte sobre una serie de aristas, sobre una serie de factores económicos que condicionan el desempeño de la economía peruana. Evidentemente afecta crecimiento, afecta recaudación fiscal, afecta inversión privada y una serie de otras variables determinantes del desempeño económico. Ese fue el entorno que se da en la última mitad, la segunda mitad del gobierno, con lo cual se hizo aún más urgente acelerar una serie de reformas y plantear reformas adicionales en esa segunda mitad del gobierno. ¿Qué se hizo entonces? Lo que se hizo fue, uno, la fortaleza de la economía peruana parte justamente de su credibilidad fiscal
y de la solidez de sus cuentas públicas. Lo primero que había que hacer era preservar y fortalecer eso. Y ahí se hicieron varias cosas y ahora sí, adelanto. Esta es la base del desarrollo del Perú que no podemos sacrificar. Hemos enfrentado vientos en contra fuertes en los últimos 2-3 años, con lo cual se hacía aún más urgente implementar políticas de corto plazo que estabilizaran la economía y la reengancharan en una senda de crecimiento. En buena cuenta lo que necesitábamos era políticas fiscales contracíclicas, y se implementan. Pero las políticas fiscales contracíclicas parten primero de una sofisticación de las herramientas con las cuales trabajábamos. Se hizo una modificación de la regla fiscal en línea con buenas prácticas internacionales, esto para los que ya están un poquito más avanzados en la currícula económica. Pasamos de una regla fiscal observada, nominal, a una regla fiscal estructural, y como dije, es la mejor práctica internacional. Si ustedes revisan el marco macroeconómico multianual, el último que ha salido, no con el gobierno previo, sino con este gobierno, van a ver ahí el registro de la casuística. Los países que tienen reglas fiscales estructurales, en una proporción de 3-1, son capaces de implementar políticas contracíclicas. En el caso de los países que tienen reglas observadas nominales, en una proporción de 2-1, no son capaces de implementar políticas contracíclicas. La política fiscal se vuelve procíclica. Entonces lo que se hizo fue robustecer el marco macrofiscal peruano para poder enfrentar estos tiempos complejos desde un punto de vista fiscal y para poder dar mejores herramientas para poder desplegar la política fiscal de manera predecible y poder cumplir con el rol contracíclico que debe tener la política fiscal. Si uno hace una medición de la ciclicidad de las políticas públicas durante los últimos años, lo que va a ver es que efectivamente durante el último quinquenio lo que sí ha habido es realmente una política fiscal contracíclica. La regla estructural, de ahí ya voy a pasar al siguiente tema en el caso del Perú, es una regla en realidad que lo que busca es estabilizar el gasto, o lo que buscaba es estabilizar el gasto porque entiendo que van a cambiar o pretenden cambiar esa regla, vamos a ver qué es lo que se plantea. Es decir, aísla los efectos de fluctuaciones y trata de darle predictabilidad al gasto público. El déficit es un efecto de resultado y se ajusta el balance estructural en el tiempo para ver cuáles son los ingresos permanentes. ¿Qué es lo que permite esto? Que no el gasto público, la política fiscal, no dé bandazos. Se caen tus ingresos, ajustas, tienes ingresos extraordinarios atípicos, expandes y no tienes predictibilidad de cómo estás condicionando la política fiscal. Eso por un lado. Por otro lado, habida cuenta que estas reglas no son observables, era necesario crear un consejo fiscal, que también es buena práctica, y se creó este consejo fiscal con economistas independientes. De hecho, el presidente del consejo fiscal es Ubaldo Mendoza, que ha sido largo tiempo, que entiendo jefe de departamento acá en la universidad, ahora creo que está allá por el Olimpo, creo que le llaman, pero sigue vinculado a la universidad. Es un consejo fiscal que tiene la capacidad, si bien su opinión es no vinculante, tiene la capacidad de decirle al ministro de Economía todo lo que estás haciendo está mal, públicamente. ¿Okay? Entonces, se le da credibilidad al manejo de la política pública. Teníamos la convicción de que lo que fuera que hiciésemos, era importante que haya alguien que le eche luz sobre lo que estábamos haciendo, sea bueno o sea malo, y el Consejo Fiscal ya está operando desde el año pasado. Por último, también en un contexto en el cual tus ingresos caen sostenidamente, con carácter permanente. Ojo, el choque que sufrió la economía peruana es un choque permanente. Los precios de las materias primas no van a regresar donde estaban en el futuro predecible. Íbamos a pasar a una posición superavitaria, una posición deficitaria, moderadamente deficitaria, pero probablemente que se va a sostener en el tiempo. Necesitamos robustecer nuestro manejo de activos y nuestro manejo de pasivos. Y eso también es lo que se hizo, se desarrolló y se han hecho operaciones importantes que han robustecido la fortaleza del Perú para poder acceder a nuevos mercados cuando tiene que tomar deuda, para hacer operaciones de reestructuración de pasivos. Hicimos operaciones muy importantes de reestructuración de pasivos. En general, fortalecer la hoja de balance del sector público. Todo esto es más o menos la base sobre la cual se construye todo el resto. Resultados, yo creo que están ahí. Si uno ve calificaciones crediticias, que son la señal que toman los mercados internacionales sobre cuáles son las perspectivas de la política macroeconómica o de la estabilidad de las economías, tenemos
perspectivas estables por todas las clasificadoras principales de riesgo. Recibimos 2 y 3 mejoras en calificación crediticia durante la gestión anterior, durante el gobierno anterior, ya en una coyuntura en la cual inclusive los mejores países de América Latina, algunos de nuestros socios de la Alianza del Pacífico como Colombia o México, ya tienen perspectiva negativa, o sea, están en revisión para hacerles una calificación crediticia a la baja. En el caso del Perú, eso no es así. Hemos abierto nuevos mercados de deuda pública, la economía está en etapa de aceleración hace más de un año, somos la economía que más crece en las economías grandes de lejos, hay un componente primario importante, pero el PBI no primario también está creciendo por encima del 3% y acelerándose. Es decir, la estrategia funcionó y tenemos un pilar sólido. ¿Se pueden hacer innovaciones, modificaciones? Evidentemente sí, pero se deja o se parte de un pilar bastante importante. Entonces, el segundo punto era modernizar los instrumentos de gestión, muchos de ellos hacendarios, que permitieran justamente un manejo más eficiente de los recursos públicos que era previsible que se redujese en el tiempo, habida cuenta el choque externo que estábamos sufriendo y que, como señalé, un choque externo de carácter permanente. Y ahí se hicieron varias cosas. Objetivo, mejorar calidad de gasto. Objetivo, mejorar la eficiencia del gasto público. Uno, impulso a programas presupuestales. Los programas presupuestales, justamente aquellos que tienen objetivos específicos y se evalúan los resultados para ver si los programas se redefinen o si se les puede asignar más recursos. Eso no comenzó con el gobierno anterior, comenzó antes, pero se encontró el año 2011 una cobertura baja de programas presupuestales. Básicamente los que son presupuestos por resultados, buscas un resultado específico, mides líneas de base, mides si cumples tus objetivos, si no, recalibras. Justamente, como dije, mejorar calidad de gasto. Había una cobertura de alrededor de 15% el año 2011 de cobertura de programas presupuestales. Hoy día es 60 y tantos % de cobertura. Evidentemente, la calidad de los programas presupuestales va a ir mejorando en el tiempo. Es como los modelos de carros. El primer modelo, los modelos de computadoras o de teléfonos, tú vas sofisticando los modelos en el tiempo, pero hoy tenemos una cobertura importante de programas presupuestales, podemos saber mejor qué cosa tiene impacto y qué cosa no tiene impacto. Un segundo punto fueron reformas remunerativas, era fundamental en el sector público. Servir ya avanzó toda la etapa normativa de preparación, está listo a desplegarse, pero hay reformas remunerativas en distintos sectores que lo que buscan es introducir incentivos para el buen comportamiento de los funcionarios, para que busquen tener realmente resultados. Ahí el caso más palpable es el caso del sector educación, en el cual hay evaluaciones de los maestros antes de poder recibir aumentos, poder recibir ascensos. Es decir, en general se instaura una cultura de evaluaciones y de meritocracia en el sector público que recién empieza, es muy nueva, pero que tiene que continuar. Mejoras en gobernanza pública, hay una agenda de mejoras que recién está en etapa inicial. Todo el plan de acceso a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, justamente se basa en un programa de mejoras de gobernanza pública. Tenemos un programa país que lo hemos dejado bastante avanzado, este programa país vence a fines de este año, y de ahí lo lógico sería buscar algún tipo de continuidad para lograr alguna ruta de acceso. ¿Qué es la OCDE? Es un grupo de países que tienen las mejores prácticas de gobernanza pública. De América Latina, quienes son miembros plenos, México, Chile, quienes están en ruta de acceso, Colombia, nuestro otro socio de la Alianza del Pacífico, Costa Rica también, y la idea es que Perú venga en el siguiente grupo. Y hay una serie de reformas micro que tienen que seguir implementándose, que tiene que continuar en el tiempo. Y además, habida cuenta de las implicancias fiscales del contexto externo, también se trabajó mucho en la mitigación de los riesgos fiscales, herramientas que permitan identificar dónde teníamos contingencias, dónde enfrentábamos contingencias. Hoy día ustedes van a poder ver, hay reportes publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas en su página web, informe de contingencias explícitas del sector público, les va a poner todos los pasivos, solo falta terminar de calibrar todo lo que es la parte pensionaria, que ya debería estar casi terminada cuando yo dejé el ministerio. Herramientas para manejar las contingencias, por ejemplo, derivadas
de asociaciones público-privadas. Muchas veces habla de las bondades de las asociaciones público-privadas, pero nos habla de los riesgos y también conlleva riesgos. Hoy ya tenemos una serie de herramientas que nos permiten poder ex ante y ex post también calibrar y medir esos riesgos que enfrentamos, que en muchos casos pueden ser significativos. Entonces, ese fue el segundo gran tema que se atacó desde el punto de vista macro. Y lo tercero, y hablando de algunos temas que ya son vinculados a la visión de desarrollo, se repriorizó la asignación del presupuesto de manera significativa. Es decir, a quienes se les asigna incrementalmente más recursos en el tiempo, y ahí es donde engancho ya con las presentaciones que vienen de Pepe y de Piero. ¿Cuál fue el objetivo de este gobierno, como señaló el gobierno anterior, Pepe Gallardo? Impulsar básicamente la productividad, y para impulsar la productividad, que es la única manera sostenible de elevar tu crecimiento económico en el tiempo, necesitas más productividad y para ello necesitas inversión en capital humano. Ahí entra la reforma educativa, reforma de salud, reformas en general de servicio civil. Y dos, necesitas ir a atacar temas micro que afectan productividad directamente, y es donde entra también la agenda de diversificación productiva. Agenda esta última que en realidad empieza más en la segunda mitad del gobierno, ya con Piero en el Ministerio de la Producción. Todos estos esfuerzos, más los de infraestructura, se da un impulso muy fuerte a infraestructura, pero eso no solo, como señalé antes, desde un punto de vista cuantitativo, sino también a través de los marcos normativos, de los marcos promocionales de infraestructura, pero además teniendo en cuenta el tener identificados claramente cuáles son los riesgos que tomamos en el sector público fruto de estos grandes proyectos. Es decir, capital humano, diversificación productiva, infraestructura, todos tienen como denominador común búsqueda de mejoras de productividad sostenible en el tiempo como una única receta posible que permita que logremos elevar nuestro crecimiento potencial. Desde un punto de vista presupuestario, desde un punto de vista ya más hacendario, esto implicaba, además de programas presupuestales y una serie de otras herramientas, una reasignación de las prioridades del presupuesto. Entonces, si ustedes hacen un análisis de la composición del presupuesto, cómo ha mutado en los últimos años, van a ver que los sectores que crecen en participación significativamente son justamente educación. Educación es un sector muy grande. El crecimiento del sector de educación fue de más o menos 90% durante el gobierno previo, con un crecimiento de todo el sector público de más o menos 50%, es decir, crece muy fuerte para el tamaño de ese sector. La infraestructura se mantuvo, el gasto en infraestructura por encima de 5% del PBI. Salud también creció como 70 y tantos %. Y otros sectores más pequeños como producción, básicamente se les triplicó o cuadruplicó el presupuesto, justamente para poder financiar la estrategia de diversificación productiva. Y evidentemente en capital humano un componente fundamental que era la política social, una política social sin embargo responsable, en la cual todos los grandes programas han pasado por certificación ISO 9001, a todos se les hizo línea de base y en todas están involucradas en estos programas presupuestales para realmente poder tener la capacidad de medir sus impactos. Es en esa coyuntura que, si bien es cierto en América Latina, la pobreza dejó de disminuir hace 2 o 3 años y la pobreza extrema sube hace 2 o 3 años, en Perú la pobreza y la pobreza extrema han continuado descendiendo. Entonces, ¿qué resultados se lograron con eso? Esta repriorización presupuestaria permitió que sectores como educación puedan implementar las reformas que hoy día están implicando resultados en medición de pruebas lectoras, razonamiento matemático, etcétera, despliegue de infraestructura o la agenda de diversificación productiva de las cuales le va a hablar Piero en un momento. Un punto más que quería mencionar, porque se discute mucho y desde mi punto de vista es una discusión un poco falaz, es la descomposición o la división entre gasto corriente y gasto de capital. Todos sabemos que el multiplicador mayor del gasto público es el gasto de capital. El impacto sobre el crecimiento económico es mayor que el de gasto corriente. Sin embargo, como en todo, hay una mezcla óptima de recursos.
¿no? Los procesos, al igual que los procesos productivos, no todo va a ser la anti-F, no todo va a ser soluciones de esquina. Hay mezclas óptimas. El Perú lo que tiene es un problema de ingresos. Podemos mejorar y tenemos que seguir mejorando la calidad de gasto, pero lo que realmente tenemos es un problema de ingresos. El gasto corriente en el Perú es muy bajo. Entren, por ejemplo, las estadísticas fiscales del Fondo Monetario, vean solamente los países de la Alianza del Pacífico y van a ver que gastan entre 3 y 5 puntos más de su PBI en gasto corriente. México, Colombia, Chile. En contrapartida, el país que más gasta en infraestructura de la Alianza del Pacífico en gasto de capital es el Perú. Sin embargo, lo que vemos es en el discurso político una crítica a decir se gasta mucho en gasto corriente, debería gastarse más en infraestructura. Estoy de acuerdo que vamos a gastar más en infraestructura, pero lo que es realmente bajo en el Perú es el gasto corriente. Y ese gasto corriente llegó a un mínimo histórico en el año 2010-2011. ¿Cuál es el ratio de gasto corriente a PBI de los países de la Alianza del Pacífico, excluidos el Perú? Entre 20 y 23%, Chile, Colombia, México. ¿Saben cuánto estaba gastando Perú el año 2011? Menos de 14%. ¿Qué significa ese gasto corriente? Significa los sueldos de los maestros, por ejemplo. ¿Qué significa ese gasto corriente? El mantenimiento de las escuelas, los útiles escolares, las medicinas en los hospitales, el mantenimiento de las carreteras. ¿Qué se ha hecho? Ese gasto corriente se ha recuperado, se ha llevado ahora está entre 15 y 16%, que no es suficiente, pero hay una restricción fiscal. Entonces hoy día tenemos una estructura gasto corriente, gasto capital, más o menos descompuesta entre 15 y 16% corriente, entre 5 y 6% capital. Ideal sería poder llevar esto hacia arriba, pero para eso es fundamental que se incrementen los ingresos públicos. Ese gasto corriente, sin embargo, hoy día es de mucho mejor calidad de lo que era antes, por el desarrollo de programas presupuestales, por el desarrollo de incentivos, de evaluaciones, de mediciones, para poder asegurar el cumplimiento de metas. ¿Tenemos hoy día un gasto eficiente? No, no lo tenemos. Tenemos que seguir buscando mejor eficiencia del gasto. Pero creo que es un poco estéril embarcarnos en discusiones pensando que todo puede ser gasto en infraestructura. Dicho sea de paso, la infraestructura tiene que mantenerse y la infraestructura, ya los proyectos de infraestructura que se están implementando en el Perú hoy en día tienen un efecto arrastre de gasto corriente de largo plazo muy fuerte. Cuando uno lanza una APP, por ejemplo, una línea de metro, uno se queda con compromisos, uno gasta en 3 bloques. Pago por obras, tenemos unos 5 años de pagos fuertes presupuestales, copagos presupuestales trimestrales, es decir, ejecuto obra y pago, ¿ok? Entonces tiene efecto arrastre ante la ejecución del proyecto. Viene un segundo componente que son los repagos de inversiones, que es la parte de la inversión que toma el sector privado en su balance, sí, acá acabo. Tiene un efecto arrastre de 15 años, ¿ok? Que compromete las cuentas públicas. Pero la operación de mantenimiento compromete las cuentas públicas por 35 años. Es decir, es más rígido que contratar personal. Entonces, aún el gasto de infraestructura puede generar rigideces. Entonces, acá, como les mencionaba, se repriorizan las prioridades para justamente poder hacer viable una visión de desarrollo bastante más amplia de lo que se tenía en el pasado. Muchísimas gracias. Yo también voy a ser muy sintético. Nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy de la competencia de la Pacífico, pero con mucho cariño por la Católica y con temas que son muy cercanos, ¿no? El tema de la diversificación productiva, que es el que impulsamos en el Ministerio de la Producción, creo que tiene sentido verlo desde dos aristas, la arista más conceptual y la arista de la implementación. A nivel conceptual, la batalla ideológica, conceptual por la diversificación productiva a nivel mundial ya se ganó. Hace julio, finales de julio, el Fondo Monetario organizó una conferencia en Montevideo llamada Reformas Estructurales para el Crecimiento Potencial, y en que se enfatizaba la gran dependencia de los países de la región de precios de materias primas y
buscaba concientizar más sobre la necesidad de hacer reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial, incluyendo particularmente la diversificación productiva. De las 4 sesiones, digamos, la primera y más importante fue la diversificación productiva para el crecimiento, ¿no? Que el Fondo Monetario, entidad, digamos, normalmente no caracterizada por su heterodoxia, le abrace de una manera tan explícita la diversificación productiva, es una señal que ya, digamos, el mundo avanzó bastante, ¿no? Que las políticas en ese sentido ya son bastante consensuadas a nivel mundial. Es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, digamos, cualquier multilateral. Digamos, los padres del consenso de Washington son los que ahora indican que el consenso de Washington no es suficiente, que necesitas políticas, digamos, no únicamente transversales, sino mucho más sectoriales, de política industrial moderna para hacer las economías más sólidas y más avanzadas. Ahora, ese desarrollo conceptual, digamos, muy claro, no ha tenido un correlato tan evidente a nivel empírico. Digamos, en América Latina, cuando queremos hablar de diversificación productiva, terminamos hablando de Taiwán, de Corea, de Malasia, digamos, una realidad ajena a la nuestra. Entonces, hay poco de qué copiar en América Latina, porque si algo que ha funcionado, digamos, en Corea no es tan fácil que funcione en el Perú. Entonces, lo que tuvimos que hacer es, por un lado, trabajar a nivel conceptual, pero por otro lado también a nivel de instrumentos, ¿no? En términos conceptuales, digamos, el Perú, por razones históricas, es muy conservador, ¿no? El Perú, en términos, digamos, económicos, o Lima, más que el Perú, digamos, ¿no? El consenso de Lima, de Levitsky, creo que es bastante claro, y la diversificación traía reminiscencias de política industrial de los 70s, 80s, con los resultados que conocemos, ¿no? Entonces, esa fue la realidad que encontramos en 2014 cuando lanzamos el Plan de Diversificación Productiva. Ha habido, evidentemente, una evolución en los últimos años, en la medida que ha quedado evidente que la idea no era repetir la política del pasado, que de alguna manera compensaba a sectores ineficientes con una exoneración, ¿no? un beneficio tributario, sino más bien que buscabas aumentar la productividad, que al final de cuentas es el corazón de la diversificación. Entonces, la política industrial de diversificación que nosotros hemos seguido ha sido política en que hemos buscado más bien aumentar la productividad para de esa manera ayudar a la diversificación productiva, ¿no? En los últimos, ya hacia el final del gobierno, creo que puedo decir con bastante confianza que ya se ha generado un consenso alrededor de la diversificación productiva. Digamos, los autores tradicionalmente a favor de la diversificación lo han seguido estando, pero en último, digamos, entre mayo y julio ha habido 45 editoriales a favor de la diversificación productiva por economistas que normalmente no estaban a favor en el 2014. Yo creo que es bastante evidente que hemos llegado a entender que la diversificación es algo beneficioso para el país y que lo importante es entender cómo se puede hacer. Y eso es, digamos, la parte más importante de la discusión. Trataré de, digamos, hablar 8 o 10 minutos más de ello solamente. Cuando pensamos en lo que hicimos en la diversificación productiva, hay que, digamos, podíamos destacar 6 líneas de acción importantes, ¿no? La primera se refiere a los temas de permitir el surgimiento de nuevos motores o el crecimiento de nuevos sectores económicos. Segundo, todo el tema de aumentar la productividad de las MIPES. El tercero, medidas financieras para las MIPES, también para aumentar la productividad, pero de medidas financieras. Cuarto, los temas de innovación. Quinto, los temas de calidad. Y sexto, parques industriales. Cuando Pepe, se acordará, está por ahí todavía, Pepe Tábara, el tercer Pepe, se acordará que cuando hicimos una presentación en el ministerio, será en junio, Waldo creo que dijo, creo que de todo lo que has hecho una gran cosa, que es el tema de las mesas ejecutivas. Y creo que fue Drago Kisic que mencionó, creo que son 2 cosas. Las mesas ejecutivas y los CITES. Y Pepe dijo, no, son 3 cosas. La mesa ejecutiva, los CITES y los temas de innovación. Entonces, siguiendo a Pepe, dado que estoy en la Católica, voy a hablar de estos 3 temas, ¿no?
el primer tema es el tema de cómo logramos o facilitamos el surgimiento de nuevos sectores económicos, lo que hemos llamado nuevos motores de crecimiento, ¿no? Sin ser acusados de escoger ganadores, que claramente es medio falaz, porque siempre se escoge. De alguna manera no hay ninguna política transversal químicamente pura, ¿no? Cuando se hace infraestructura, de alguna manera hay cierto nivel de escoger turismo versus agroindustria. Digamos, si estamos en la carretera, digamos, hacia Ica, ¿no? Esa decisión de infraestructura, de inversión en infraestructura, de alguna manera implica también, me interesa más la infraestructura, el turismo, me interesa más la agroindustria que el sector forestal. Digamos, cada decisión, si uno hace un aeropuerto, tiene una decisión también más a favor del turismo que, o bienes transables que no transables. Entonces, como dicen Rodrik y Hausmann, no existe esta política absolutamente pura. Pero a pesar de ello, sí creo que era importante, dado el contexto, desarrollar una metodología que nos permitiera impulsar sectores económicos sin que estuviéramos generando distorsiones económicas. Y así es como creamos una herramienta que se llama mesas ejecutivas. La idea de las mesas ejecutivas era aterrizar en la práctica el concepto de tratar de encontrar las barreras que están limitando el crecimiento de un sector, ¿no? Digamos, el sector forestal, el sector acuícola, el sector textil, el sector agroindustrial, tienen ciertas barreras a su crecimiento, ¿no? Y la idea de las mesas ejecutivas era remover esas barreras, ¿no? Había un desarrollo conceptual, de nuevo, de Hausmann, Rodrik, pero no había una experiencia o una herramienta que permitiera implementar eso. Y lo que hicimos fue desarrollar las mesas ejecutivas con el entendimiento que el Estado peruano, como muchos estados en América Latina y en el mundo emergente, no funciona bien y tiene dos problemas, hasta tres problemas importantes. Un primer problema es el problema de coordinación público-pública. O sea, las entidades públicas no están acostumbradas a coordinar entre sí. Y eso genera duplicidad de trámites, políticas públicas que no están alineadas, etc. Si uno está en la actividad privada y ve al sector, en el sector forestal, por ejemplo, un sector que hemos estado muy cercanos, y ve a las entidades del sector público a las que tienen que enfrentar, muchas veces estas entidades, o casi nunca, coordinan entre sí, ¿no? Entonces es un Estado hecho de una manera muy vertical, cuando la realidad productiva es mucho más horizontal. Y en ese sentido, una estructura matricial no existe en el Estado peruano, y las mesas buscaban resolver primero ese problema de falta de coordinación. El otro problema, que es más, digamos, es muy profundo y muy complicado, es la falta de coordinación público-privada. El funcionario público en general no está acostumbrado a escuchar al sector privado, ¿no? El honesto, porque tiene miedo, digamos, de acusaciones, digamos, históricas de rentismo, lobismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero si uno no toma en cuenta al sector privado cuando hace política pública, termina siendo normas, regulaciones, etcétera, que no reflejan la realidad productiva, ¿no? Entonces, es el tema de falta de coordinación pública privada, también es importante. Y el tercer tema de las mesas ejecutivas que tratan de resolver es el tema que el Estado peruano tiene un limitado ancho de banda. Entonces había que, de alguna manera secuencial, si uno quiere, trabajar con ciertos sectores económicos. Entonces, estos tres problemas, coordinación público-pública, coordinación público-privada y falta de ancho de banda, son los que buscan resolver las mesas ejecutivas. Lo que al final hacen es, se sientan de manera continua, semanal en general, las entidades públicas relevantes con el sector privado para resolver, identificar cuellos de botella del sector y resolverlos. El objetivo fundamental es resolver, no diagnosticar. Digamos, ha habido muchas mesas. De hecho, las mesas en general tienen una connotación, digamos, mesa de diálogo, mesa técnica, mesa de trabajo, mesa etcétera, ¿no? Pero en que hay una reunión, una segunda, una tercera reunión, y eventualmente las mesas, en la medida que no avanzan y logran cosas, se van abandonando. La mesa forestal, cuando nos fuimos, había tenido 76 reuniones. Esa continuidad se da solo
si se están logrando cosas. Y el objetivo fundamental fue hacer. Las mesas, digamos, este no es el foro para hablar de los logros que se dieron, pero fueron bastante claros, a punto tal que Argentina ha creado mesas ejecutivas siguiendo el modelo peruano. Yo estoy invitado la semana del 3 de octubre por el Ministerio de la Producción de Argentina para contarles de la experiencia, para, digamos, contarles qué cosa, digamos, que hemos aprendido nosotros, que estuvimos más avanzados, pueden ser también utilizados por caso de ellos, ¿no? El profesor Chuck Sable de Columbia, que es un personaje poliédrico, piensa que las mesas pueden ser una revolución en la forma como el Estado enfrenta las políticas públicas en América Latina. Ha habido siempre desde América Latina esta visión de que desde arriba se hacen las cosas, ¿no? Como que se resuelven los problemas de competitividad creando un Consejo Nacional de Competitividad, un CNC, un CNP, que desde arriba resuelve, siguiendo ciertos rankings internacionales, los problemas de la actividad productiva peruana, digamos, privada. La realidad es que lo que las mesas buscan hacer es, desde abajo y de una manera muy recursiva, tratan de resolver los problemas. O sea, hay que tomar la información de la actividad privada para ir haciendo y mejorando las políticas públicas. Es una forma muy recursiva, digamos, no lineal. No es que yo sé todo y lo impongo como policy maker, sino más bien tomo la información y voy aprendiendo y no confío tanto en mi plan inicial o mi diagnóstico inicial, sino que ese diagnóstico se va enriqueciendo con la ejecución. Eso es lo que tratan de resolver las mesas ejecutivas. La evidencia en año y medio fue bastante positiva, ¿no? Esto que ya se hizo para ciertos sectores como forestal, acuicultura, se comenzó con gastronomía, agroindustria, digamos, pero forestal y acuicultura fueron los iniciales. Luego se pasó a mesas transversales, logística, innovación, con avances bastante interesantes tampoco. Tiene, digamos, utilización potencial múltiple para mercado de capitales, para turismo, ¿no? El caso de turismo es un caso clarísimo. Mincetur promueve el sector turismo, pero todo lo que hace relevante el turismo no depende de Mincetur, ¿no? Los aeropuertos, las carreteras, los puertos dependen del MTC, los restos, el patrimonio cultural depende de cultura, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que el Mincetur promueve el turismo, pero no tiene las competencias totales para hacer que el turismo funcione. Y además, ¿cómo decido yo la infraestructura óptima para el sector turismo si no escucho al sector privado? ¿No? Entonces creo que ese es un poco el potencial de las mesas y en eso soy absolutamente comprometido en que esto continúe, y tenemos el apoyo del BID, que viene a hacer un caso estudio sobre las mesas ejecutivas para replicarlo en la región. Tenemos a la Universidad de Harvard, Columbia, ayudando para que esto continúe, ¿no? El segundo tema, ¿no? Dije son 3 temas que le gustaban a Pepe. El segundo tema es el tema de los CITE, ¿no? Los Centros de Innovación Tecnológica. Este es algo muy importante, ¿no? O sea, lo que caracteriza a un país subdesarrollado como el Perú es su heterogeneidad productiva, la amplia brecha entre dentro de un mismo sector inclusive, ¿no? De empresas modernas insertadas al mundo con alta competitividad y una grandísima mayoría de empresas con muy baja productividad, en muchos casos informales, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es también una buena noticia porque significa que la difusión tecnológica y la transferencia tecnológica nos pueden ayudar a cerrar esa brecha de productividad. Si uno quiere ver la mitad del vaso, bueno, está absolutamente vacío, nada lleno. Uno quiere la mitad del vaso lleno. Uno puede, de manera relativamente poco costosa, hacer difusión tecnológica y mejorar la productividad, ¿no? Porque tienes muchas empresas poco productivas que con difusión, transferencia tecnológica pueden aumentar su productividad. Es así como un instrumento fundamental para ellos son los Centros de Innovación Tecnológica, los CITE, ¿no? Yo creo que todavía falta en la sociedad todavía
no hay un entendimiento completo de que para qué sirven los CITES, ¿no? Lo que hicimos nosotros es, primero, identificar, habían 3 CITES en públicos y muchos privados. Los privados no funcionaban en general porque no tenían ningún incentivo económico y la transferencia tecnológica claramente no es un negocio. Entonces, si alguien no tiene financiamiento público, termina no haciendo mucho de lo que el Estado quisiera que se haga, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, entendiendo que había 3 CITES públicos que funcionaban, uno excelente, que era el CITE BIT, agroindustrial, con respecto al tema del pisco, y otros CITES públicos, digamos, que funcionaban razonablemente bien, digamos, y sobre todo comparado con el nivel de inversión pública que esto requería, digamos, todos los CITES que hemos hecho cuesta menos que una carretera, de lo que cuesta una carretera de Pepe, digamos. Tal vez la razón más importante, tal vez la mejor razón para la diversificación productiva es que si te equivocas, perdiste poquito, ¿no? Entonces, la diversificación productiva en el fondo es resolver problemas que son poco costosos. Por eso al MEF le gustaba tanto la diversificación productiva, porque no le costaba mucho. Entonces, pero el tema entonces lo que hicimos es, bueno, hay 3 CITES que funcionan bien. El Estado no es una ONG. El Estado no es una ONG, hagamos por lo menos un CITE por región, ¿no? Entonces, por eso es que creamos más o menos 20 y tantos CITES públicos. Algunos ya empezaron a operar, otros ya están implementados en proceso de operación, pero con un tremendo potencial. No hemos creado CITES en el medio de la nada, sino hemos hecho, digamos, un CITE cuero y calzado en el Porvenir en Trujillo, ¿no? Un CITE agroindustrial en Majes, en Chavimochic, ¿no? En Moquegua, CITE acuícola en Aguachillaco, en San Martín, CITE forestal en Pucallpa, digamos, lugares obvios, evidentes, donde hay clarísimamente una gran brecha entre lo que son los, digamos, el state of the art, digamos, en el mundo en términos de tecnología y las técnicas que utilizan las MIPYME del clúster, ¿no? Entonces, esa brecha se puede cerrar bastante con transferencia tecnológica. Y esto me lleva al tercer punto, que es el tema de la innovación, ¿no? Yo creo que queda evidente desde el trabajo de Solo, en realidad, que lo que ayuda más al crecimiento de la productividad de los países son los temas de la innovación, los cambios tecnológicos en procesos o tecnológicos propiamente dicho, ¿no? Y esa es una variable que está absolutamente abandonada en un país como el Perú, donde hemos tenido booms, digamos, de materias primas y desajustes macroeconómicos, la innovación no se ha tomado en serio, ¿no? Los economistas tampoco sabemos bien medir la innovación, ¿no? Porque, digamos, una innovación no es solamente un cambio tecnológico. Si uno hace unos ajustes en procesos, o si Virgilio crea una nueva receta, está innovando, pero eso no se puede medir tan fácilmente. Entonces, los economistas tenemos hasta 2 o 3 medidas de cómo medir la innovación. Uno es el gasto en investigación y desarrollo, ¿no? Otro es el número de patentes, que son números cuantificables de alguna manera que permiten, pero claro, lo que significan, digamos, es un mapeo bastante imperfecto entre esas variables y cuánto está innovando un país. Un ejemplo que usa esta economista italiana, que a mí me parece fantástica, Mariana Mazzucato, es el caso de Rusia versus Japón. En los 70s, 80s, Rusia invertía 4% del PBI en investigación y desarrollo, Japón invertía 2.4%. Pero mientras Rusia tenía toda esa investigación y desarrollo concentrado en el sector defensa, Japón lo tenía pues en el sector privado, con mucha interacción con la academia, con el sector público. Entonces, esos vasos comunicantes, ese ecosistema funcionaba bien, mientras que en el caso ruso era muy aislado, ¿no? Entonces, los CITE, que eran parte de la línea de acción número 2, están muy relacionados con fortalecer el ecosistema. Uno lo que quiere es que la gente hable, ¿no? Que el conocimiento fluya, que la academia hable con el sector privado. De hecho, tenemos un CITE materiales en la Católica, un CITE acuícola con la Cayetano Heredia, privado, ¿no?
Lo otro es que las empresas hablen entre sí, ¿no? Que el Estado, que todos los actores importantes hablen. Entonces, la tercera línea de acción ha sido alrededor de innovación con, digamos, por un lado, incentivos tributarios a la investigación y desarrollo que constituyen una falla de mercado. Se investigaba muy poco y tenemos incentivo tributario que el MEF generosamente nos dio, en este caso sí. Y aparte, fondos concursables, ¿no? Con el entendimiento claro que un emprendedor, innovador, joven, tiene cero posibilidad de acceso al sistema financiero y a menos que tenga familiares o amigos con recursos, digamos, le va a resultar muy difícil hacer un emprendimiento, ¿no? Comenzar un emprendimiento. Los fondos concursables de alguna manera solucionan esa falla de mercado con, digamos, es una falla de mercado en la medida que los beneficios sociales son altísimos, pero el privado tiene pocas capacidades de apropiarse de ello y poca capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, los fondos concursables tratan de solucionar las fallas de mercado, aumentamos los fondos de manera sustancial, reducimos los trámites de manera bastante importante y empezamos a generar la otra pata del ecosistema, que es capital de riesgo, inversionistas ángeles, etcétera, para que de alguna manera se empiece a activar este ecosistema. Yo diría que las mesas son absolutamente innovación peruana y creo que van a ser un producto de exportación. Los ITE son de alguna manera también un modelo para armar, en el sentido que hay todavía mucho por hacer. Una analogía que me gusta usar es como un niño de 3 o 4 años que tiene todavía que crecer, y el Estado y el Ministerio de Producción en este sentido tiene que darle mucho cariño a los ITE y tiene que asegurar que esto funciona, porque el potencial está ahí y es tremendo, y las necesidades son inmensas. En los temas de innovación, sí, en América Latina y en el mundo ya hay un poquito más había una hoja de ruta un poquito más clara. Ahí lo importante ha sido la parte de la implementación y ver las peculiaridades locales. Para terminar, entonces, 3 grandes líneas de acción que quería resaltar. El tema de surgimiento de nuevos motores a través de las mesas ejecutivas, medidas de productividad de las MIPES a través de CITES fundamentalmente, y fortalecimiento de la política transversal de innovación, que creo que son caminos inevitables, ¿no? Yo creo que cualquier intento de ir contra la diversificación productiva o acusarla de velasquista o añagaza, no me acuerdo cuál era la palabra que utilizó un candidato presidencial, pero digamos, añagaza, ¿no? ¿Cuál? Añagaza, ya la tienen. Digamos, es un despiste, ¿no? O sea, mi impresión es que es muy difícil, así como un inversionista siempre va a querer tener una cartera diversificada, un país quiere tener una canasta exportadora diversificada para no depender solamente de un sector. Pero lo segundo, y tal vez más importante, es que nuestro país no genera suficiente empleo. Esa es la realidad. El sector formal, moderno de la economía, no genera suficiente empleo para la gran mayoría de nuestra población que no es calificada. Y en ese sentido, la diversificación productiva, que significa generar nuevos sectores de empleo, digamos, el sector forestal en su potencial puede generar 1,5 millones de empleos, la mayoría en la selva, donde el Estado no está muy presente y donde no hay mucha capacidad de generación de empleo. Entonces, la diversificación tiene no solo este sentido de reducir la volatilidad y dependencia de materias primas, sino fundamentalmente la capacidad de aumentar la capacidad de crecimiento y generación de empleo en una economía. Yo creo que esa es casi la parte más importante de la diversificación, y entender eso es fundamental. Por eso es que no hay ninguna dicotomía entre diversificación con minería, porque la diversificación es añadir, ¿no?, utilizando un montón de nuestra población que no está siendo utilizada. O sea, nosotros no nos vamos a desarrollar haciendo que microempresas de subsistencia crezcan mucho. Lo importante es que haya mucho más empleo para que no haya tantas microempresas de subsistencia, porque no tienen mucho futuro, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que es muy importante acentuar este tipo de políticas que tiene, digamos, que comenzamos en el gobierno anterior,
desde una base bastante baja, digamos, inexistente, y que creo que para que sea realmente exitosa tiene que continuarse, ¿no? Digamos, 10, 15 años por lo menos de políticas públicas consistentes son los que necesitamos para que esto realmente se vea en términos de una canasta exportadora pues mucho mejor. Muchísimas gracias.